Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar aquí y poder compartir conmigo esta clase introductoria de chocolate, que va a ser un acercamiento también a nuestro curso de escultura en chocolate que vamos a poder disfrutar próximamente. Esta clase introductoria es importante ya que vamos a topar temas globales, a conocer de una forma panorámica temas sobre el cacao, el chocolate y su manipulación, un poco de técnicas para poder tener una idea más clara de el comportamiento del chocolate, sus composiciones, también sus tipos. Entonces, ahorita vamos a empezar hablando sobre el cacao, que es un- una parte muy importante dentro del mundo del chocolate, de la industria de la elaboración del chocolate, y es de donde partimos para poder elaborar nuestros productos ya para el consumo, ya el consumo final. Entonces, como ustedes saben, el cacao es un fruto eh, que sale directamente del tronco de un árbol. Este fruto tiene muchas propiedades, tiene particularidades muy específicas en cuanto a sus propiedades y por medio de su proceso vamos a poder conseguir un cacao de nivel para poder elaborar coberturas, tanto coberturas chocolate oscuro, chocolate con leche y chocolate blanco. El cacao, como les digo, es un fruto en el que pasa por varias etapas para llegar al uno de los procesos más importantes, que es el refinamiento. Para esto, el cacao tiene un tratamiento particular, es decir, el momento de la cosecha se lo abre, se lo pone todos estos frutos en cajas de madera para que todo el mucílago o jugo que sale de los granos del cacao se puedan, se puedan colar, y a su vez con ese proceso se va generando la fermentación del grano. Esta fermentación debe ser muy controlada de igual manera a cada paso de todo este proceso para controlar la calidad, para ir cuidando la cadena de valor también del grano del cacao y poder tener una cobertura de calidad. Nosotros eh, trabajamos la fermentación, como les digo, en cajas de madera en donde se se extrae el mucílago, esto durante un tiempo hasta conseguir la acidez necesaria. Luego pasamos al secado, que se realiza tanto en maquinarias como también sobre esteras, y estos granos se los expone al sol. Dependiendo del tipo de grano de cacao, va a depender también el tiempo de secado. El secado también debe tener un cuidado y un control puntual para que el grano del cacao pueda salir completamente, se pueda secar de manera uniforme y que no nos genere más adelante problemas de hongos y de humedad. Luego de esto pasamos al proceso del tostado. El tostado se lo realiza de varias maneras. Una de las formas domésticas de hacerlo es en pailas de bronce. También se puede utilizar hornos y hornos tanto industriales como profesionales y semiprofesionales, ¿no? Aquí en Quito se hornea más o menos, la temperatura oscila entre los 140 y 150 grados, ya que manejamos un ambiente seco.
entre 45 y una hora de tiempo para poder tostar nuestro grano de cacao de manera uniforme. En la costa estamos hablando de unos 110 hasta 120 grados aproximadamente, ya que allá, como saben, es más cálido y existe más humedad. Luego de esto pasamos al descascarillado, que también para esto existen ya maquinarias que nos ayudan con este procedimiento. Antes la cascarilla del cacao era subutilizada, muchas veces tirada. Ahora se conoce que ya, al igual que el grano del cacao, la cascarilla también tiene muchas propiedades, así que se las está utilizando para ya consumo, eh, haciendo a manera de té. También se lo va procesando, haciendo otro tipo de procedimientos para poder obtener otro tipo de productos, ya sea cosméticos o alimenticios también. Por otra parte, cuando nosotros ya obtenemos el descascarillado, tenemos el grano de cacao que pasa al proceso, a uno de los procesos más importantes, que es el refinamiento. Hoy por hoy es bastante accesible el- la compra de maquinaria para refinar granos de cacao. Antes era mucho más difícil, y a su vez también el control y el manejo de, de- de este proceso estaban en pocas manos, en empresas que podían costearse este tipo de maquinarias. Hoy por hoy ya es más accesible, ya que nosotros podemos encontrar maquinarias para este fin desde capacidad de 2 kilos, entonces de 2 kilos en adelante, ¿no? Entonces es mucho más accesible, y por otra parte también podemos tener la oportunidad de refinar nuestro propio cacao. En este proceso de refinamiento nosotros estamos trabajando con eh, varios ingredientes base para poder producir nuestras coberturas, y dependiendo del tipo de formulación vamos a definir el tipo de cobertura que vamos a realizar. Es decir, como ustedes conocen, nosotros trabajamos con chocolates negros, chocolates con leche y chocolates blancos, ¿no? Y dentro de ellos también tenemos chocolates que ya manejamos con porcentajes, en los cuales el porcentaje se define tanto en el chocolate negro y con leche, se define define el porcentaje, la cantidad de cacao que contiene esa cobertura, y en el caso del chocolate blanco, pues la manteca de cacao que contiene este tipo de cobertura blanca, ¿no? Entonces, los ingredientes básicos para este procedimiento ya es, en el caso de los chocolates negros oscuros, tenemos el grano de cacao, la manteca de cacao, aceite de lecitina y azúcar o edulcorante. Aquí estamos hablando de edulcorante, pueden ser varios, tanto puede ser un azúcar de coco, eh, edulcorante tipo stevia, azúcar negra, panela e incluso eritritol, que ahora se lo está usando bastante para para elaborar productos keto. El eritritol proviene también de una planta que viene a asemejarse muchísimo al azúcar blanca refinada. El sabor es muy parecido y el aspecto también. Es decir, es un ingrediente muy interesante y que se lleva muy bien con el chocolate, ya que el eritritol, a diferencia de la stevia, no tiene ningún sabor. O sea, la stevia sí se caracteriza por tener un sabor un poco particular, ¿no? Pero el eritritol no.
Entonces se elabora ahora, hay varias marcas que elaboran coberturas y chocolates con este tipo de edulcorante que está bastante bien posicionado dentro del mercado. Entonces, volviendo con el tema de la composición de las fórmulas, tenemos en el caso del chocolate con leche, los mismos componentes que son grano de cacao, azúcar o edulcorante, manteca de cacao, aceite de lecitina y leche en polvo. Y en el caso del chocolate blanco, manteca de cacao, el edulcorante o azúcar y leche en polvo. Esos son los componentes de los de estos tres tipos de chocolates que encontramos en el mercado. Y también ya chocolate con porcentajes, como ustedes saben, el porcentaje lo define la cantidad de grano de cacao con el que esté elaborado la fórmula. Es decir, si nosotros estamos trabajando a un 82% cacao, por ejemplo, esto nos indica que nosotros tenemos un 82% de cacao y el otro 18% está dividido en azúcar, manteca de cacao y aceite de lecitina. El aceite de lecitina es importante porque no solamente ayuda a que el proceso de refinamiento sea más efectivo, también nos ayuda a la sedosidad también de nuestra cobertura. Y dependiendo también de las marcas, muchas veces se utiliza el aceite de lecitina en mayor cantidad para disminuir la cantidad de manteca de cacao y así abaratar costos. Esto no pasa, por ejemplo, en coberturas ya de calidades mucho mejores como hoja verde, como Pacari, ejemplo, como República de Cacao. Entonces va a depender mucho del tipo de formulación que se elija y también de la materia prima. Bueno, ahorita esto es un pequeño acercamiento desde el grano del cacao hasta la cobertura. Ahora vamos a pasar de la cobertura ya al producto final. En este caso, como les comentaba, tenemos tres tipos de chocolates que que más se relacionan a nuestros gustos, ¿no? Que es el amargo. También encontramos el semi amargo. Este semi amargo contiene un contenido más alto de, de azúcar, ¿no? El chocolate con leche y el chocolate blanco también. Entonces, nosotros al obtener con todos estos ingredientes se pasa a la etapa de refinamiento que se elabora con una máquina que contiene dos piedras que trabajan eh, durante muchas horas y que hacen fricción y muelen el grano de cacao y todos los otros ingredientes para poder obtener las coberturas. Y este es el momento en donde nosotros definimos qué tipo de formulación, qué tipo de característica, de particularidad queremos darle a nuestras coberturas. Es decir, si nosotros decidimos hacer un chocolate con porcentaje, también si decidimos poner algún tipo de saborizante o algún tipo de especia, entonces este es el momento para poder incluir ese tipo de ingredientes adicionales para ya dar una personalidad particular a nuestra cobertura y así elaborar tanto coberturas como barras. Entonces, dependiendo también del tipo de cobertura, se va a elegir el tipo de rellenos que se van a elaborar. Vamos a elegir el tipo de combinaciones entre chocolates para poder obtener un buen producto final. Un buen producto de calidad
un producto de chocolate de calidad, nos habla no solamente de la calidad de cobertura, sino también de la, del tipo de relleno que se vaya a utilizar para poder conseguir un equilibrio en nuestras barras, en nuestros bombones, en el producto que decidamos hacer. Aquí eh, yo he podido, por experiencia, poder tener algunas cosas presentes. Una, por ejemplo, es en la elaboración de chocolate fino de aroma. Nosotros manejamos dentro de esta línea de bombonería, de barras, manejamos chocolate, manejamos los colorantes también a base de mantecas, de grasas de manteca de cacao. Estos colorantes liposolubles son muy estéticos, son muy bonitos. Encontramos de muy buena calidad también en el mercado este tipo de, mm, de colorantes. También los podemos realizar de manera artesanal. Nosotros podemos conseguir nuestros propios colorantes y el uso de colorantes se utiliza bastante ya en chocolates tipo chocolate de autor, bombonería de vanguardia, en donde ya la estética cambia, es mucho más, más moderna, un poco más atrevida. De igual manera debe ir a la par los rellenos, por ejemplo. Ahora, nosotros trabajamos con muchos tipos de relleno dentro del mercado, como yo les decía, y de mi experiencia, eh, eh, al público extranjero, por lo general, es un público que no consume mucho el chocolate con colorante. Si bien se ve muy estético, al extranjero no le gusta mucho ese tipo de presentaciones. Prefieren algo más natural, ¿no? Si bien igual son colorantes que están hechos a bases de grasa, en este caso grasas de manteca de cacao y anilinas comestibles, no son muy bien apreciados. De igual manera, y eso también tómenlo en cuenta, de igual manera el incluir lácteos dentro de tanto de nuestras coberturas como dentro de nuestros rellenos, también es algo que, por ejemplo, un cliente ya se lo piensa, porque ahora hay mucha intolerancia a la lactosa. Por otra parte, la gente tiende a cuidarse un poco más, así que los chocolates altos en contenido de azúcar son los menos requeridos. Los rellenos que contienen materia láctea también buscan productos que carezcan de esto al, al ser que, ya que mucha gente es intolerante a la lactosa, entonces buscan lo más natural. Y por otra parte, nosotros dentro de estos procesos de elaboración de rellenos en bombonería puntualmente o en elaboración de trufas o bombones de corte, son procesos en cuanto a las leches, a la mantequilla, por ejemplo, que no siempre tienen un control de calidad en ese sentido o un registro sanitario o un proceso de pasteurización adecuado. Entonces, esa es la razón por la cual ellos no prefieren un chocolate más simple, ¿no? Entonces, tomen eso en cuenta siempre que vayan a elaborar chocolates. Hay que también poner atención al tipo de cliente al que vamos a atender para poderle guiar y ofrecer productos que le guste más
y también pero que también sea igual muy de buena calidad y que sean innovadores. En este caso, dentro del el manejo de la cobertura en chocolate, nosotros necesitamos siempre hacer un control de temperatura. Como ustedes conocen, dentro del mercado tenemos una línea de chocolate sucedánea que es a base de grasa saturada vegetal y nuestro chocolate fino que es a base de manteca de cacao. Nosotros nos centramos en el trabajo en el en la elaboración de chocolate fino de aroma, por ejemplo, en el cual uno de los procesos más importantes es el atemperado de chocolate. En, el- eh, en este punto nosotros hacemos un juego de temperaturas, un manejo en 3 tiempos de temperaturas para que los cristales de nuestro chocolate se puedan alinear y poder conseguir un buen atemperado, una buena cristalización que nos brinde un buen snap, también que nos aporte un buen brillo, no se derrita para que también para poder trabajar con facilidad y que sea agradable a la vista. Una de las particularidades más importantes también de un buen atemperado de chocolate con este tipo de coberturas a base de manteca de cacao es el desmolde. El desmolde de nuestro chocolate ayuda mucho si tenemos la cobertura bien templada para poder trabajar con mayor facilidad. Como les decía, tenemos 3 tipos de chocolate y cada tipo de chocolate va manejando su temperatura. Tenemos una curvatura en 3 tiempos que es de la fundición, cristalización o enfriamiento y la última temperatura que es la de remonte. Nosotros estamos trabajando con un chocolate oscuro a una temperatura de fundición de entre 50 y 55 grados. La cristalización y enfriamiento, estamos trabajando entre unos 27 y 29 grados y el remonte entre 30 y 31 grados como temperatura techo. El chocolate con leche, hablamos de una temperatura de fundición entre los 45 y 50 grados, en la cristalización y el enfriamiento entre unos 27, 29 grados y el remonte hasta unos 30 grados. En el caso de los chocolates con leche, hablamos de temperaturas de fundición a los 40, 45 grados como temperatura techo, fundición, cristalización y enfriamiento o enfriamiento hasta los 29, 30 grados. No, perdón, la temperatura de enfriamiento es entre los 26 y 28 grados y la de remonte ya trabajamos en unos 29, 30 grados. El chocolate blanco es un chocolate mucho más sensible que por su contenido alto de manteca de cacao no nos permite calentar y elevar tanto la temperatura en relación a un chocolate negro, porque el chocolate negro obviamente contiene grano de cacao, entonces es un chocolate mucho más resistente al calor. En un chocolate blanco no. Por esta razón se lo trabaja con mucho más cuidado, la temperatura no es tan elevada en ninguno de sus 3 tiempos y es una cobertura mucho más sensible a la manipulación, al tacto, al atemperado, eh, al calor. Nosotros utilizamos, como les decía, como estos chocolates son elaborados a base de manteca de cacao, muchas veces
las coberturas que nosotros encontramos en el mercado son muy densas. Entonces, nosotros debemos cuidar esto cuando nosotros vamos a elaborar los productos en chocolate. Es decir, si nosotros estamos trabajando, ejemplo, barras rellenas, bombones rellenos, baño de trufas, qué sé yo, un baño de cáscara de naranja, deben ser capas muy finas. Y si tenemos una cobertura ya en fundición que nos resulta un poco espesa, el momento que nosotros hagamos todo el proceso de atemperado y el rato que ya lleguemos a la temperatura remonte, nuestro chocolate se va a poner mucho más denso todavía porque naturalmente la temperatura va a bajar. En ese momento, cuando nosotros vemos esto, podemos añadir manteca de cacao. ¿En qué proporción? De un 100%, tan solo un 10% de la cantidad total va a ser manteca de cacao para poder hacerlo más fluido y poder trabajar con mayor facilidad y que nuestras coberturas, nuestras cubiertas, por ejemplo, los casquillos para bombones, las cubiertas para una barra rellena o para un baño de trufas, por ejemplo, para que sea mucho más delgado, para que se vea más elegante, para que se vea más delicado. En cuanto al trabajo a la composición de chocolates, por ejemplo, si nosotros vamos a elaborar rellenos, tenemos varias densidades con las cuales nosotros podemos trabajar rellenos. ¿Qué quiere decir el relleno? El relleno puede ser una ganache. Una ganache es una crema de chocolate en la que se trabaja en cuanto a ingredientes básicos, crema de leche y chocolate. O no necesariamente crema de leche, pero sí un agente líquido que puede ser una infusión, puede ser incluso agua. Aquí vamos a obtener un chocolate cremoso y que vamos a poder utilizar dependiendo del uso. Vamos a definir las densidades. Es decir, si yo necesito un relleno, por ejemplo, para un relleno tipo una ganache para manguear, por ejemplo, la proporción debería ser 1 a 1. Eso, ¿cómo lo interpretamos ya en nuestra receta? Es decir, si estamos hablando de 100 gramos de chocolate, sería 100 gramos de crema, por ejemplo. En este punto nosotros vamos a poder trabajar una ganache bastante cremosa, pero va a ser firme. Y de ahí va a ir variando los porcentajes para poder ir trabajando salsas, por ejemplo, o una ganache para un relleno de torta, por ejemplo, en el cual se necesita que nuestra receta sea un poco más densa. Trabajamos por ejemplo, si estamos hablando de una salsa de chocolate, estamos hablando de un 70% de crema, un 30% de chocolate. Si estamos hablando de un bombón relleno, hablamos de un 70% chocolate y un 30% crema de leche. Entonces vamos haciendo esa variante dependiendo de la densidad que estemos buscando para cada producto. Nosotros necesitamos, por otro lado, el control también del ambiente, de qué manera nosotros vamos a poder manipular este chocolate que ya se está elaborando. Ejemplos, si ya elaboramos una barra, unas paletas, unos bombones o sencillamente chocolates rellenos con figuras. Para esto nosotros empacamos todo este producto en recipientes herméticos,
tienen una duración más o menos de unos 3 meses en refrigeración, hablando de bombones, por ejemplo, que tienen relleno a base de lácteo. Hay que tomar en cuenta que estos rellenos tienen que ser muy bien cocinados, tienen que estar bien empacados y sobre todo manipulados de una forma muy higiénica para que no haya contaminación y estos 3 meses en refrigeración nos puedan durar y se pueda respetar. Si nosotros por ahí de pronto introducimos un utensilio húmedo, de pronto que no se secó bien, o en un bowl que de pronto tuvo algún tipo de impureza, esto puede dañar nuestro relleno y puede generar moho, puede generar hongos. Y a pesar de que esté encapsulado en el chocolate y guardado al frío, puede generar bacterias y puede descomponer nuestro chocolate. Entonces, la forma de empaque es ambiente fresco y seco en recipientes herméticos, guardados de una manera muy higiénica y también cuidando la cadena de frío también. Es decir, no es dejarlo, qué sé yo, un día afuera al ambiente y de pronto una noche solo refrigerado y al siguiente día así. No se puede hacer eso porque nosotros ahí estamos rompiendo la cadena de frío y no vamos a poder tener un control real de la conservación de nuestro relleno. Para nuestros rellenos también, si estamos hablando de conservar mejor nuestro relleno o a largo plazo, el uso de la glucosa es un gran aliado. La glucosa lo que hace, aparte de ser un buen conservante, nos ayuda a dar elasticidad a nuestro relleno. Entonces es un buen recurso. Como les digo, no siempre todo el público está buscando chocolates a base de leche. Cuando esto sucede, nosotros podemos reemplazar la materia grasa con pulpas, por ejemplo, si vamos a elaborar un chocolate con fruta. No necesariamente debe llevar crema de leche, la pulpa, mantequilla, pero sí puede llevar, por ejemplo, pulpa y glucosa y la base de una cobertura. Esta cobertura puede ser, dependiendo del tipo de receta y de formulación que hayamos pensado, puede ser en chocolate oscuro con leche o blanco. Pensando bien eso también, de qué manera vamos a equilibrar con nuestro chocolate externo. Para esto nosotros utilizamos varios, varias, varias maneras de elaborar el relleno. Tenemos rellenos tanto ácidos, rellenos a base de especias, rellenos con esencias, rellenos puramente elaborados a base de fruta. Todos estos rellenos deben tener una cocción adecuada para que se pueda mantener y conservar a largo plazo. Por ejemplo, en el caso del uso de rellenos líquidos, por ejemplo, son rellenos que duran mucho más, ya que su composición y su tratamiento es distinto. Es decir, un chocolate con relleno líquido, por ejemplo, hablemos de una reducción de vino, por ejemplo, o una reducción de algún tipo de infusión, o puede ser a base de licor puramente, son rellenos que van a durar más. En el caso del licor, obviamente porque tiene un contenido de alcohol. En el caso de una reducción, ejemplo, de un oporto, de algún tipo de crema de licor, estos también tienen más tiempo de conservación porque no solamente se hace una reducción de este tipo de ingredientes, sino también su contenido de azúcar y aparte el contenido de alcohol hace que se conserve mucho más tiempo. Pero también aquí necesitamos utilizar una técnica mucho más particular para poder encapsular este tipo de rellenos,
puesto que un relleno líquido no es lo mismo que trabajar con un relleno tipo ganache, porque las densidades nos permiten trabajar, ejemplo, con una ganache, con una espátula, pero un relleno líquido ya necesitamos otro tipo de utensilios, de otro tipo de recursos. Puede ser una lámina de acetato, puede ser también encapsular este tipo de rellenos líquidos, encapsularles ya sea en azúcar o también encapsulados en maicena. Nosotros para esto también tenemos fórmulas y recetas para poder encapsular este tipo de rellenos con, con una buena técnica, con precisión para que se pueda trabajar bien y poder sacar un bombón de buena calidad, no solamente en sabor, en aspecto y también para que se pueda conservar y se pueda comercializar a futuro. Sí, dentro de esto nosotros también, y eso es algo que vamos a hacer gracias a que nos han solicitado también algunos de ustedes, un taller en donde nosotros podamos aprender a temperar el chocolate con técnicas actuales. Dentro de nuestras técnicas tenemos como técnicas conocidas, apenas dos, no llegan a tres, pero nosotros podemos llegar a temperar hasta con cinco técnicas distintas y esto es muy ventajoso, es muy práctico también para poder practicarlo dependiendo del lugar donde estemos, dependiendo de nuestras condiciones de lugar de trabajo. No todo mundo dispone de una mesa de granito, de una mesa de mármol para poder hacer el atemperado con técnica de, de tableado o de espatulado, ¿no? Tenemos otro tipo de técnicas también que es a baño de María, también con juegos de temperatura solamente con agua y también con el uso de pistolas de aire también se puede hacer. Tenemos también la técnica de atemperado por método de siembra, que esto es, aquí este tipo de técnica es muy rápido también, pero también tiene, digamos, su contra en este sentido, porque la técnica de sembrado, por un lado, se lleva al punto de fusión, que es la primera temperatura. Ejemplo, estamos hablando de un chocolate con leche, por ejemplo. Una temperatura techo de unos 50 grados, entre 45 y 50 grados. Y el sembrado quiere decir que nosotros vamos a bajar esa temperatura hasta llegar hasta los 30 grados eh, con la ayuda de chocolate frío, finamente picado, y lo único que se hace es adicionar, añadir a nuestro chocolate fundido. Aquí hay un choque de temperaturas, el chocolate picado y frío va a hacer que enfría nuestra cobertura y vamos a poder ir midiendo la temperatura que necesitamos para poder trabajar. Aquí no siempre es una técnica muy precisa porque no sabemos exactamente qué cantidad de chocolate hay que añadir. Esto lo iremos viendo poco a poco dependiendo de cómo va eh, bajando la temperatura del chocolate de nuestro bowl. Entonces, más aconsejable es la técnica de a baño de María y la técnica de tableado, que son las más conocidas. Sin embargo, las otras también son muy efectivas y como digo, depende mucho de las condiciones de trabajo que tenemos, del tiempo también, del espacio y de la cantidad de chocolate. Es más fácil atemperar por tableado 8 kilos, 8 o 10 kilos de chocolate que por el método de a baño de María, puesto que son porciones muy grandes
y a baño de María se demora mucho más. Y el tiempo y el control, por ejemplo, ahí no es tan sencillo porque estamos manejando cantidades muy grandes. Y en el caso de que se nos pase la temperatura, ya sea se nos enfríe mucho, se nos caliente de más, es muy difícil poder llegar a temperar cantidades muy grandes por el mismo método que implica más paciencia y, como digo, un juego de temperaturas con el agua. Y entre caliente, agua helada y agua caliente de nuevo. Por una parte eso, por otro lado, nosotros, bueno, dentro de lo que es el tema de introducción al cacao y al chocolate, tanto coberturas como tipos de coberturas, temperaturas, sería un acercamiento, todo esto que les estoy contando. Como les digo, vamos a organizar un curso también en donde se aprenda específicamente técnicas para manejo de chocolate, atemperado de chocolate, elaboración de colorantes, manejo de colorantes también, el manejo de temperaturas y tipos de chocolate. Lo vamos a hacer, vamos a programar también un curso en donde vamos a ofrecer todo esto para que se pueda entender de una forma práctica, no solo teórica, el manejo del chocolate y cómo se comporta el chocolate en sus distintos estados también, porque el chocolate, una vez que está templado, al ir cambiando, al ir modificando su temperatura, es decir, mientras vaya enfriando, cada temperatura nos va a ofrecer una posibilidad de trabajo específico para un producto puntual. Y aquí es muy importante también decirles que aquí podemos aprender algunas técnicas artísticas muy interesantes que se elaboran con manga pastelera a manera de tejido y de calado en chocolate, que casi nadie lo elabora acá, pero son trabajos, por ejemplo, son técnicas que yo las he desarrollado para poder optimizar el estado de todos los estados de chocolate en sus distintas temperaturas y también poder desarrollar productos nuevos en base a estas técnicas. Y en cuanto al curso de escultura del chocolate, una vez que ustedes ya tienen un conocimiento más global sobre la composición de las coberturas, de los tipos de chocolate, nosotros dentro de nuestro curso de escultura vamos a hacer una pequeña cata introductoria de chocolate. Aquí todo esto que en teoría les estoy comentando vamos a poder experimentarlo ese día. Es decir, vamos a poder probar que es un chocolate al 100%, por ejemplo, chocolates con porcentajes, chocolates negros, chocolate con leche, chocolate blanco, y cómo se comporta cada uno de acuerdo al manejo que se le vaya dando. También vamos a poder entender de una manera más práctica los tipos de sabor, las particularidades, es decir, si hay chocolates que están un poco más ácidos o si de pronto tienen algún aroma maderado, frutal, al igual que el café, al igual que el vino, se hace con el chocolate. Y por otra parte, nosotros tenemos el privilegio de contar con un modelo profesional en vivo. Con él vamos a podernos guiar ya para nuestro trabajo práctico, que consiste en la elaboración de una pieza artística figurativa de anatomía en chocolate. Nosotros para esto, al igual que los talleres de arte, nosotros vamos a elegir el ángulo que más nos guste para poder trabajar, y con mi guía vamos a poder ir de paso a paso, ir trabajando la figura anatómica
vamos a aprender a manejar distintos tipos de técnicas. Aquí nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, distintos tipos de chocolate en varios estados. Es decir, primero una estructura que vamos a necesitar. Por otro lado, vamos a trabajar con chocolate plástico y también con un chocolate tipo plastilina que nos va a permitir modelar y a su vez tallar. Y el chocolate fundido, que también lo vamos a incluir, será para técnicas ya para acabados más puntuales, para cubrir superficies, para alisar. También vamos a, a pulir nuestras piezas de chocolate y para dar un acabado mucho más agradable a nuestro ojo. Y como también ustedes conocen, dentro de nuestro curso vamos a manejar distintos tipos de estilos. Los estilos los van a definir ustedes, porque el estilo es muy personal y en cuanto al tema de la técnica, eso sí va a ir bajo mi dirección y, y lo vamos a manejar de esa forma. Nosotros vamos a proveerles de bases para las piezas que vamos a elaborar. Cada uno hará una pieza artística, contará con estos tipos de chocolates ya elaborados que les voy a entregar para que puedan trabajar. Y también vamos a proveerles de redes para cabello, vamos a proveerles también de delantales para que puedan protegerse la ropa, guantes para que puedan manipular dependiendo de la técnica que vayamos a usar. Vamos a usar guantes también. Y bueno, nuestro taller va a ir desarrollándose de esa forma, ¿no? Un acercamiento tanto ahora con el chocolate, ahí vamos a hacerlo práctico y por otra parte vamos a ir conociendo proporciones, composición también, eh, proporción, como les digo, en base al modelo que vamos a tener ahí ese día y ya pasarlo ya a nuestro trabajo práctico ya sobre la mesa. Son 6 horas de trabajo práctico con los cuales nosotros vamos a obtener una figura a base de chocolate que sea estética, que tenga proporción, que tenga un buen acabado, con el que ustedes puedan comprender el comportamiento del chocolate plástico, el control de las temperaturas también en este tipo de materiales que es muy distinto en relación a un atemperado de chocolate. Son dos cosas muy diferentes, pero es importante que puedan conocer y palpar también estas diferencias, porque tanto en el chocolate de cobertura para templar y elaborar productos comerciales como barras y bombones, como en este caso tener masas a base de chocolate, pues cada uno tiene sus técnicas y sus formas de manipulación y sus formas de tratamiento también. Entonces, el taller es, como les digo, es un curso experiencial en donde vamos a trabajar con nuestras bases, con nuestro chocolate. Vamos a poder conocer técnicas artísticas también aplicadas al chocolate, que realmente son técnicas que son muy lindas, que vamos a utilizar y que nos van a servir a futuro cuando vayamos a elaborar piezas en 2D, 3D. Vamos a aprender incluso a hacer muchos tipos de acabados y a comprender, como les digo, el comportamiento del chocolate para poder todo esto aplicar ya a un producto también comercial en chocolate, porque
todo está unificado. El manejo de chocolates es el eje central, pero existen distintos tipos de métodos, de fórmulas, de composiciones y todas ellas nos brindan un potencial para poder sacar el mayor provecho de ellas. Eso en cuanto al curso de chocolate. Nosotros estamos receptando los pagos hasta el día de hoy, hasta el día de mañana, martes, y nos quedaremos con las personas que se hayan inscrito ya para coordinar y ya cuadrar bien el tema de los horarios y de los días y así pues hacer ya poner ya poder ya ofrecer nuestro curso de escultura en chocolate y también poder trabajar y mediante esto poder ir resolviendo todas sus dudas y sacando el potencial que cada uno de nosotros tenemos a través de nuestra experiencia con el manejo del- de las artes plásticas aplicadas al chocolate. Eso es todo. Para nosotros es un gusto poder eh, lanzarnos con una propuesta de este tipo, ya que en el mercado no hay una propuesta con este tipo de alcance. No todos los chocolateros tienen una formación artística y una trayectoria dentro de este campo de la chocolatería artística como yo. Entonces, estamos ahora muy felices de poder compartir todo este conocimiento con ustedes y también a futuro queremos, como les digo, poder proponer ya talleres en donde se puedan tratar técnicas de chocolate, no solamente en cuanto a la manipulación de temperaturas, también colores, tipos de materiales adicionales a los moldes que podemos utilizar, poder llegar a hacer incluso nuestros propios moldes y personalizarlos y poder sacar el mayor provecho del chocolate para nuestro negocio. Bueno, espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, pregunta, estoy aquí para responderlas. Y bueno, nos estamos viendo en el curso. Para mí será un gusto que nos acompañen. Muchas gracias y linda tarde.